Hola traders, ¿qué tal estáis chicos? Bienvenidos, empezamos ya con la sesión, esta segunda sesión de la Masterclass. Es una sesión que ya os voy adelantando, súper interesante. Antes de ayer, cuando tuvimos la primera sesión, me estuvisteis preguntando la parte del backtesting, cómo había que desarrollarla, y da la casualidad que precisamente la segunda sesión de la Masterclass de noviembre trata de cómo elaborar un backtesting. No un backtesting cualquiera, quiero que hagamos un backtesting que sea lo suficientemente profesional y que os pueda básicamente ser para poder elaborar vuestra propia estrategia. Así que, valorarla sobre todo de cara a hacer que sea lo más óptima posible, que os dé buenos resultados, que os ayude a optimizarla y comprobar y salir de dudas acerca de si realmente, pues, por ejemplo, vuestra estrategia la podéis tener en cuenta o no, ¿vale? Que muchas veces es verdad que hay gente que tiene una estrategia y no sabe muy bien cómo evaluarla y cómo medirla para saber si realmente es consistente en el tiempo. Y aquí pues os voy a dar las pautas clave que necesita tener una estrategia de backtesting para poder comprobar si vuestra operativa es viable o no es viable. Si tenéis cualquier duda, vale chicos, como siempre os lo digo, ya sabéis que podéis escribirme a partir del chat y estaré pendiente para ir resolviendo también todas las dudas. Así que cómo tenemos que aplicar el backtesting y optimizar nuestra estrategia, todo de manera completamente segura y, bueno, en definitiva, sabiendo que estamos haciendo bien las cosas, que al final obviamente es lo que nos interesa. Chicos, vamos a empezar por lo primero. Siempre, como os digo, empezando desde la parte más básica, tenemos que saber qué es el backtesting, en qué consiste. Obviamente, ya lo hemos estado viendo, imaginaros, tenemos una estrategia y nosotros queremos comprobar si esa estrategia realmente es óptima, es válida, se puede tener en cuenta para realizar operativas, con lo cual el backtesting al final es un proceso a través del cual nosotros evaluamos cómo habría funcionado, cómo funciona esa estrategia con el paso del tiempo, siempre operando en real. Una cuenta demo al final es un poco para probarnos nosotros mismos, que sabemos hacer bien las cosas, que sabemos operar, pero luego como tal, que esto muchas veces me lo preguntáis, porque hay mucha gente que me dice, oye, ¿el backtesting lo puedo hacer en una cuenta demo? Conviene si al final nosotros queremos simular que estamos haciendo una operativa en los mercados en tiempo real, lo conveniente siempre es trabajar en una cuenta real, ¿vale? Entonces el backtesting, siempre y cuando al final nosotros gestionemos correctamente el riesgo, no deberíamos tener ningún problema, pero conviene siempre que se haga en una cuenta real, ¿vale? Una cuenta que sea real. Al final lo que nosotros intentamos con eso es acercarnos al proceso de operativa más realista a través de una cuenta no tenga dinero ficticio, ¿no? Sino que sea dinero de verdad y que podamos validar, ahí lo veis, la lógica, la consistencia, todos los parámetros que hemos estado utilizando y todo lo relacionado con la gestión de riesgo, antes de que realmente nosotros tomemos la decisión de hacerla como estrategia propia. Ya os he dicho, al final en lo que consiste es en evaluar que sea una estrategia consistente. Si es consistente, pero a nosotros nos gustaría que fuera más, ahí no tenemos que cambiar de estrategia, simplemente pues al final es comprobar que nuestra estrategia, como ya os he dicho, es válida, funciona bien, con lo cual lo único que tendríamos que hacer quizás pues a lo mejor reajustar algún que otro parámetro que pueda surgir, que a lo mejor pues nosotros veamos que, oye, sí, mi estrategia funciona bien, pero me gustaría que tuviera mejores resultados todavía, con lo cual pues a lo mejor algún pequeño reajuste, alguna pequeña reevaluación que haga bueno, pues en definitiva, si yo tengo un porcentaje determinado de aciertos, pueda hacer que ese porcentaje vaya subiendo, ¿vale? Eso luego ya es cuestión de ir reajustándola. Todas las estrategias se pueden ir optimizando cada vez más. Yo, por ejemplo, es lo que hice con mi estrategia, ir poco a poco mejorándola. Mi idea a día de hoy, por muchos años que llevamos en trading, siempre al final es intentar hacerlo mejor todavía, ¿vale? No penséis, a lo mejor yo, por ejemplo, llevo 15 años haciendo trading. No por llevar 15 años yo pienso que ya lo tengo todo hecho, no, siempre, a pesar de llevar muchos años, intento hacer cada vez las cosas mejor, intenta siempre optimizar vuestra estrategia. Entonces no penséis que, oye, si lleváis mucho tiempo o a partir de un momento determinado ya os estancáis y ya llega un momento en el que os centráis en la estrategia y no tratáis de mejorarla, sino que yo creo que al final siempre es bueno el intentar ir un paso más allá, ¿no? El siempre no relajarnos al final en definitiva, sino intentar ir un poquito más allá y si podemos tener una estrategia
que cada vez nos dé mejores resultados, nos dé mejor rendimiento, podamos obtener un beneficio mayor, bienvenido sea, ¿vale? Entonces, nunca es tarde para poder aprender cosas nuevas y mejorar nuestra estrategia. Al final, fijaros, en definitiva, lo que es el backtesting, hay una frase que me gusta bastante, por eso quería también compartirla con vosotros. Nos dice, si hubiera aplicado esta estrategia en los últimos X meses, años, habría sido rentable, estable y controlada. Eso es lo que en definitiva nosotros nos tenemos que preguntar y a lo que le tenemos que dar una respuesta totalmente realista, humilde, para comprobar si efectivamente merece la pena que tengamos en cuenta bueno, pues la estrategia en cuestión, ¿vale? Y bueno, ya os digo que la respuesta tiene que ser muy sincera. No nos sirve el pensar que no, pero decir que sí, ni nada por el estilo. Hay que ser muy claros, al final si decimos algo que no es así nos estamos engañando a nosotros mismos, por eso siempre tenemos que ser súper honestos. ¿Para qué nos va a servir el backtesting? Buena pregunta, ¿vale? Si nosotros lo hacemos correctamente, ahora os voy a ir diciendo pautas, patrones, puntos importantes, si nosotros realizamos el backtesting de manera correcta, lo primero, vamos a poder validar correctamente una estrategia sin riesgo real. Sin riesgo real me refiero a que obviamente nuestra gestión de riesgos siempre tiene que estar ahí. ¿Vale? Sea la estrategia que sea, estemos validando, perdón, lo que estemos validando, siempre la gestión de riesgo tiene que ocupar un papel súper protagonista. ¿Vale? Al final, yo siempre lo he comentado, dentro de una estrategia adecuada tiene que haber una gestión de riesgo correcta. Entonces, todo tiene que ir siempre sumado. Entender los puntos fuertes y los puntos débiles de nuestra estrategia. Al final, los puntos fuertes ya sabemos que es algo que está establecido como tal, pero el conocer los puntos débiles de nuestra estrategia también nos va a ayudar a centrarnos, en focalizarnos en ellos. A lo mejor dices, oye, mi estrategia es válida, pero tiene estos puntos débiles. Con lo cual, si nos centramos expresamente en mejorar esos puntos débiles, podemos hacer que no sean tan débiles, ¿no? Y que, bueno, pues al final, como ya os he dicho antes, también podamos poco a poco tener una estrategia que sea cada vez más consistente, más rentable y que en definitiva tenga un valor añadido, que al final es lo que siempre buscamos. Ver si el riesgo es aceptable, esto entra dentro de lo que es toda gestión de riesgo, ¿vale? El comprobar si el riesgo con el que nosotros estamos trabajando es bueno, ¿vale? Y obviamente la tasa de aciertos, el drop-down, ver todo esto, lo que es el ratio de riesgo-beneficio, las operaciones que de media se suelen acertar con esa estrategia, todo lo que nos ayuda a evaluar la estrategia, comprobar que es correcto, ¿vale? Que el tipo de operativa que yo realizo tiene un ratio de riesgo-beneficio adecuado. Obviamente el ratio de riesgo-beneficio va a depender mucho del tipo de trading que realicemos. Cuando es, por ejemplo, day trading, es muy habitual que haya unos ratios de 1 con algo, 1, 2, ¿vale? Suele ser lo más habitual, salvo a lo mejor alguno que podamos tener más grande, pero suele ser el más frecuente. Yo siempre lo he dicho que si al menos es un ratio de 1, es rentable. Lo podemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo realizo una inversión, lo que necesito es que mi retorno de esa inversión al menos sea lo que yo puedo perder. Es decir, si yo estoy arriesgando una determinada cantidad, al menos tengo que tener la posibilidad de ganar esa misma cantidad. ¿Vale? Si es menos lo que puedo ganar, no me interesa, no abro la entrada. Yo muchas veces he visto y veo oportunidades de entrada para poder aprovechar, pero cuando evalúo el ratio de riesgo-beneficio, yo veo que no me sale rentable. Si veo que no me sale rentable, me quedo quieto, me quedo quieta, chicos, no opero, no abro nada. Si veo que el ratio de riesgo-beneficio es 1:1, ok. Y ya si es mayor, perfecto, ¿vale? Pero bueno, son ratios habituales. Hay mucha gente que algunas veces me ha dicho, oye, ¿no se puede poner un ratio mayor? Nosotros no marcamos los ratios, es el mercado el que nos los marca y nosotros, a raíz de esos ratios que el propio mercado nos está marcando, lo único que podemos ver es si nos sale viable o no nos sale viable de cara a poder tomar decisiones de entrada y ver si realmente, bueno, pues a lo mejor merece la pena que lo tengamos en cuenta o no. ¿Vale? Por eso siempre insisto con el tema de la rentabilidad de los gráficos y el comprobar si los ratios nos permiten operar. Ajustar parámetros para mejorar rendimiento. Obviamente todo lo que sea mejorar, ya os lo he dicho, no es en plan de me gustaría mejorar esto, entonces cambio la estrategia totalmente, sino ya a lo mejor es cuestión de ajustar algún parámetro para poder hacer que esa estrategia poco a poco pueda ser cada vez más óptima, que es algo que ocurre muchas veces, y luego evitar dependencias emocionales. Esto siempre lo he dicho, ¿vale? La parte emocional se come
muchísimas cuentas de trading, hay mucha gente que tiene un buen sistema, que hace bien las cosas, que entiende bien el mercado, comprenden perfectamente cómo funciona, ¿vale? Y bueno, pues al final el comportamiento, pero lo que no son capaces es de controlar a día de hoy, pues las emociones. Entonces, siempre lo he dicho, por muy buena estrategia que tengas, al final, si no eres capaz de controlar tus impulsos, tus emociones, entras en motivo al mercado, pues tienes todas las de perder, ¿vale? Y es algo que, bueno, pues tenemos que cuidarnos mucho de ello para que no tengamos ningún problema. Vale, entonces, la base para ser un trader consistente al final, ¿vale? Es tener en cuenta todo este tipo de aspectos. Vamos a ir focalizando ahora un poquito más y vamos a tener en cuenta una serie de bases importantes, de pilares, los componentes fundamentales del backtesting. También un punto importante que me interesa mucho. 7 elementos que nunca pueden faltar. ¿Vale? Las condiciones bajo las cuales yo entro. Tengo que tener muy bien definido bajo qué condiciones realizo determinadas entradas, si se puede operar, no se puede operar. Es decir, necesito definir bien esas condiciones que son las que a mí me ayudan a entender que realmente la operativa que yo estoy realizando es una operativa consistente. Las condiciones de salida también, ¿no? Bajo qué condiciones yo considero que voy a salir del mercado, ya sea porque ha tocado el stop loss, es decir, saber definir el stop loss, entra todo esto. El take profit, es decir, vale, yo entro en el mercado, pero tengo que saber también, pues, si yo he entrado en compra, hasta qué punto me puedo permitir mantener ese posicionamiento alcista y que si por lo que sea pues el gráfico llega a alcanzarlo, quizás pues lo conveniente es que al final recoja ya ganancia. Y cierres tempranos. Hay algunas ocasiones que dices, oye, el mercado no ha tenido mucho rendimiento y en lugar de mantener esa entrada, pues yo lo que me encuentro es que tengo que limitarla y a lo mejor pues dices, oye, tengo que cerrar antes de tiempo, hay riesgo de que se pueda girar, de que se pueda dar la vuelta, entonces este tipo de casos también los tengo que saber prever. Rango temporal en el que estamos trabajando, según la estrategia que nosotros estemos utilizando, también tenemos que saber bajo qué temporalidades vamos a estar trabajando. Ahí lo tenéis. Depende al final un poco de si somos day trading, scalping, swing trading, ¿vale? Relacionado con el tema de la temporalidad. También punto importante con el que nosotros tenemos que trabajar y que tenemos que tener muy en cuenta. Mercado y par también, activos con los que vamos a operar, ¿vale? Son activos que nosotros ya conozcamos, sepamos trabajar. No es en plan de, oye, yo trabajo con el euro dólar, pero es que no hay ninguna oportunidad de entrada, o trabajo con una serie de activos y ninguno tienen una entrada clara, pero es que yo quiero operar, entonces me dio un gráfico que no conozco de nada. Ay, este creo que puede subir, venga, voy a entrar en compra. Incorrecto, ¿vale? Tenemos que tener muy definidos cuáles son los activos con los que nosotros vamos a estar trabajando, no saltarnos ninguno de ellos y no irnos a otros que no conocemos, porque al final si trabajamos con una serie de activos concretos significa que es porque nosotros los controlamos. Gestión de riesgo, también tengo que comprobar dentro de mi backtesting si el tipo de operativa que yo estoy llevando a cabo es rentable, la gestión de riesgos, si lo estoy haciendo bien, ¿vale? Este tipo de cosas también es algo que yo siempre tengo que tener muy en cuenta. Y bueno, me interesan también las reglas adicionales, ¿no? Los horarios en los que operamos, las noticias que nosotros trabajamos, filtros de tendencia, ¿vale? Todo este tipo de aspectos también son importantísimos a la hora de hacer el backtesting, ¿vale? Importante, ir teniéndolo en cuenta para cuando vosotros vayáis diseñando vuestro backtesting, que realmente vais cumpliendo todas estas condiciones y son aspectos que sí o sí vais a tener que tener en cuenta en vuestra operativa. Y si os falta alguno de ellos, deberíais añadirlo. Vale, seguimos. Fijaros, datos que debes anotar en cada operación del backtest, ¿vale? No sé si, creo que se me había desconfigurado por lo que estaba viendo. Bueno, en un momentito ahora mismo lo recoloco, ¿vale? Para que lo podáis ver bien. Pero estos al final son datos importantes, ¿vale? Con los que nosotros vamos a tener que trabajar y que quiero que lo tengamos en cuenta sí o sí. Muchas veces lo he dicho, a la hora de tomar notas, de utilizar nuestro backtest, podemos hacerlo por escrito, podemos hacerlo de manera digital, ahí yo ya no entro, ya depende un poquito pues de las preferencias de cada uno de vosotros, de cómo queráis trabajar, de cómo prefiráis operar, ¿vale? Eso ya es cosa vuestra. Puede ser en un Excel, en un cuaderno. El caso es que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Aspectos cuando estamos haciendo el backtesting como tal, que nosotros tenemos que anotar fechas en las que operamos, sobre todo la hora, ¿vale? Porque la hora nos va a ayudar a definir dentro del el horario en el que nosotros queremos trabajar o solemos trabajar habitualmente, activo, con el que estamos operando,
luego el time frame, es decir, dentro del horario en el que nosotros operamos de H1, H2 y demás, buy, sell, compra-venta, por qué hemos entrado, donde hemos colocado nuestros objetivos, nuestra limitación de pérdidas también, por encima de todo, el ratio de riesgo-beneficio, los resultados que hemos tenido, ¿vale? Es decir, todo, el rendimiento que hemos tenido, un porcentaje de datos, es decir, se cumplió la regla, si no, tuvimos algún error, nos equivocamos en algo, hay algún fallo que cometemos de manera repetitiva que debiéramos corregir, todos estos aspectos, fallos que nosotros cometemos, debemos también registrarlos porque al final si yo registro un fallo, por ejemplo, que cometo de manera habitual, me va a ayudar el poder centrarme en ese fallo para tratar de limitarlo en la medida de lo posible. Entonces, por ejemplo, también es algo que yo aconsejo que normalmente, bueno, pues tengamos en cuenta porque si somos capaces de registrar potenciales fallos, errores que nosotros cometamos habitualmente, eso nos va a ayudar a poder tener una operativa que sea cada vez más consistente. El aprender de nuestros fallos consiste en que si yo me equivoco, lejos de culparme o lejos de sentirme mal, que lo he hecho mal, que no tenía que haberlo hecho así, me lo tengo que tomar como una especie de aprendizaje. Decir, bueno, oye, lo he hecho mal, me he equivocado, vale, que me he equivocado, que tengo que mejorar, pues me voy a centrar en mejorarlo, lejos de derrumbarnos, lo utilizamos como un aprendizaje y a partir de ahí pues ya sabemos que, oye, pues mira, si quiero tener buenos resultados, este fallo no debo cometerlo para la próxima vez, que al final nos va a ayudar muchísimo a poder hacer cada vez mejor las cosas. Vale, y luego ya a nivel técnico, ya no solamente de manera emocional, cómo nos hemos sentido, fallos que ya hemos podido cometer, sino que lo que estáis viendo aquí, que bueno, creo que está aquí repetido, vale, sí, vale, no pasa nada, ahí lo tenéis, ¿vale? Pues si le hacéis un pantallazo y demás os lo coloco de esta manera para que lo podáis ver más claro. Vale, entonces lo que os he dicho, ¿no? Si hubo algún error humano, algún patrón repetitivo, todo como nos hayamos sentido, todo lo que pueda aportar en nuestra operativa, a la a la hora de trabajar, el cómo lo hayamos estado haciendo, todo es importante, ¿vale? Muchas veces a lo mejor tendemos a omitir determinados datos porque pensamos que, bueno, esto a lo mejor yo le doy importancia, pero quizás sea una tontería, no pasa nada, ¿vale? No es ninguna tontería nada de lo que nosotros podamos aportar si pensamos que puede servirnos en un futuro. Fijaros, métricas clave. Estas métricas las tenéis que incluir sí o sí siempre cuando vosotros vayáis a evaluar vuestro backtesting, ¿vale? A la hora de ver si está correcto. El porcentaje de operaciones ganadoras, los ratios de riesgo-beneficio, todo lo que es el win rate, ¿vale? Esto siempre lo está diciendo. El ratio de riesgo-beneficio que sea estable, siempre he dicho mínimo 1-1. Ideal 1 con algo, de ahí en adelante, pero que al menos el riesgo que yo esté asumiendo sea lo que yo estoy, bueno, lo que puedo, la probabilidad que tengo de ganar, ¿no? Al final que sea 1-1 al menos, mínimo. Más bajito, que muchas veces hay gente que me dice, oye, Miriam, este precio está marcando entradas, ¿se puede operar? Y yo digo, me encantaría operar, pero según mi estrategia de trading no me sale rentable, no me sale viable y lo sabéis perfectamente que muchas entradas nos hemos tenido que quedar sin operarlas, sin trabajarlas precisamente por eso, porque no salían rentables. Entonces, si el ratio de riesgo-beneficio no nos lo permite, nosotros lo único bueno, pues al final en definitiva podemos hacer es mantenernos al margen y esperar a que si esa no me sale rentable, bueno, pues la próxima me saldrá. Siempre, tarde o temprano, se terminan dando operaciones en trading, así que no tenemos que ser impacientes. Expectativa. Fórmula mágica, ¿vale? Lo tenéis ahí en cuanto a la expectativa, es el win rate, que lo tenéis ahí al principio, por, bueno, el promedio de ganancias, quitándole las pérdidas por el promedio de pérdidas, ¿vale? Bueno, realmente esto lo que nos ayuda a saber si la expectativa es positiva, es una estrategia que sí funciona, que podemos tener en cuenta, y si es negativa, pues es bueno, es una estrategia un poco la basura es para que lo veáis quizás de manera más clara, pero bueno, al final en definitiva lo que se está refiriendo es que es una estrategia que nosotros poco a poco vamos a tener que mejorar, ¿vale? Y vamos a tener que hacer mejor. El drawdown máximo también, ¿vale? La cantidad de capital que nosotros estamos exponiendo cada vez que realizamos nuestra operativa. Aquí tenéis una pequeña orientación, ¿vale? Si es del 20% es demasiado elevada. Entonces, siempre lo que se prefiere al final, a la hora de tener una correcta gestión de riesgo, es que el drawdown sea bajito, que sea lo más
bajo posible, que no sea demasiado elevado, porque al final, si es muy elevado, estamos poniendo en riesgo bastante nuestra cuenta y el perfil de trader, lejos de que a lo mejor digamos, oye, yo es que tengo un perfil más arriesgado o mi perfil es más conservador, al final siempre hay unos parámetros que nosotros tenemos que cumplir acerca de gestión de riesgo y de lo que se trata en definitiva es de no exponer nuestra cuenta en exceso, ¿vale? Independientemente de que ya os digo, porque hay mucha gente que a mí me ha dicho, oye, no, miren, pero es que yo tengo un perfil más arriesgado. Sí, vale, está muy bien que tengamos un perfil más arriesgado, pero dentro de unos límites, ¿vale? Una cosa es tener un perfil arriesgado y otra cosa es exponer en exceso nuestra cuenta y asumir un riesgo que a lo mejor realmente no nos podemos permitir y que incluso pues, puede hacer que perdamos nuestro capital. Número de operaciones también. A ver, a la hora de hacer el drawdown, si tenemos poquitas operaciones abiertas, a lo mejor que hace poco que llevamos operando y no hemos abierto mucho, no va a ser obviamente demasiado fiable el drawdown, ¿vale? Siempre se prefiere que haya más operaciones. Lo que dice ahí es cierto. Realmente, cuantas más operaciones tengamos, muchísimo mejor, porque al final nos va a ayudar a evaluar de una manera más clara la fiabilidad propia de nuestra estrategia. Entonces, bueno, ahí tenéis un poco una guía también para que vosotros os hagáis una idea, ¿vale? Realmente yo aconsejo que empecemos con nuestro backtesting a partir de 50. Ya cuando llevamos a las 100, ahí sí que podemos optimizar mucho mejor el backtesting. Pero bueno, se aconseja que por lo menos ya hayáis abierto 50 con vuestra estrategia para poder ver de manera más clara cuál es la progresión y comprobar al final si efectivamente es una estrategia viable, no es viable y bueno, pues cuanta más información tengamos al final y más recorrido, pues muchísimo mejor vamos a poder comprobar la viabilidad de la estrategia, como os estoy diciendo. Bueno, y la consistencia, es decir, los resultados mes a mes. No nos vale tener una estrategia que, oye, yo he estado utilizándola durante 2 semanas, durante un mes, durante 2 meses, es muy poquito tiempo. Para poder comprobar que una estrategia realmente es válida, nos puede llegar a dar buenos resultados, siempre lo conveniente es utilizar al final, bueno, pues más o menos 6 meses, al menos 4 o 6 meses, ya podemos empezar a hacer el backtesting y luego darle un poquito más de recorrido. Necesitamos con el paso del tiempo comprobar si esa estrategia nos da buenos resultados. Lo que no podemos hacer es de manera casual, ¿no? A lo mejor, pues hoy está operando unos días o unas semanas y voy a ver ya si es viable o no es viable, porque necesitamos un poquito más de recorrido, un poquito más de tiempo para poder comprobar si realmente esa estrategia es una estrategia válida y al final, bueno, pues de la noche a la mañana, en un día podemos tener malos resultados, puede haber una semana complicada y eso no va a limitar o no va a evaluar si nuestra estrategia, perdón, realmente es viable o no es viable. Y bueno, también lo siguiente que quería comentaros es cómo hacer un backtesting, ¿vale? Que esto además es importante y es un poco ponernos más a nivel práctico, el tener en cuenta qué aspectos, qué puntos importantes son los que nosotros vamos a tener que trabajar dentro de nuestro backtesting. Así que bueno, en definitiva os voy comentando. Primero, definir las reglas claras, ¿vale? Tenemos que tener las reglas claras de nuestra estrategia, bajo qué condiciones vamos a estar entrando en el mercado, que esto lo he dicho muchísimas veces, cómo vamos a detectar la estructura, cómo confirmamos la entrada, ¿vale? Todos estos aspectos, que son aspectos que ya los hemos estado viendo más que de sobra, son puntos clave que tenéis que tener clarísimos a la hora bueno, pues de tomar decisiones de entrada, ¿vale? Entonces, qué filtros vais a usar, las reglas, todo lo que nos va a ayudar a comprobar luego ya con el paso del tiempo si esas reglas que nosotros estamos utilizando realmente son reglas, perdón, viables y si nos van a servir o bueno, si no nos van a servir, lógicamente. ¿Vale? Más cosas también. El paso 2, el periodo con el que nosotros vamos a estar trabajando. Es decir, ¿vale? Bajo qué temporalidades vamos a comprobar si esa estrategia que nosotros estamos utilizando es una estrategia viable, no es una estrategia viable, qué es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta. Yo he dicho que al menos 6 meses viene bien, ¿no? Ya por lo menos le damos un cierto recorrido al mercado para poder comprobar si la estrategia es rentable, no es rentable, si a lo mejor hemos tenido una época de beneficio, es pura suerte o si realmente es porque estamos haciendo bien las cosas. Luego ya a partir de los 12-24 meses vamos a poder comprobar mejor la robustez propia de la estrategia, ¿vale? El poder comprobar si al final, con el paso del tiempo, efectivamente es una estrategia que funciona bien, que le veamos que puede tener buen potencial. Dicen, si la estrategia solo funciona en meses específicos, no os gusta, ¿vale? Esto muchas veces lo he dicho, ya sabéis que al final hay estacionalidades en trading, dependiendo la época del año, pues a lo mejor el mercado puede estar más fácil, más difícil, se puede comportar de una manera diferente.
Entonces, no nos sirve que a lo mejor solo funcione en un mes concreto, por ejemplo, una temporalidad concreta, sino que tenemos que ver que con el paso del tiempo, independientemente de que estemos en una época del año o que estemos en otra, siempre funciona exactamente igual, ¿vale? Que al final sea óptima en cualquier momento en el que nosotros lo estemos utilizando. No me sirve de nada que a lo mejor de septiembre a diciembre funcione muy bien si luego el resto del año me da pérdida. Ahí significa que algo quizás muy probablemente tenga que reajustar para que el resto del año también me funcione bien. El paso 3. Tenemos que hacer el replay en gráficos. Dice, como si estuvieras en directo. A ver, tenemos dos partes del backtesting, ¿vale? Por un lado tenemos siempre un backtesting, que de lo que trata al final es de comprobar si en el momento actual, según yo voy siguiendo el mercado, voy abriendo entradas, el comprobar que en definitiva, bueno, pues oye, me vaya bien, vea que la estrategia funciona bien, que me da buenos resultados, ¿vale? Eso es lo primero de todo. Y luego tenemos una segunda fase, que al final también consiste en tirar de histórico. Decir, vale, según lo que yo he estado operando, para poder tener más información todavía, he hecho la lista atrás y compruebo si con el paso del tiempo también podemos tener buenos resultados. Oye, pues mira, he comprobado los últimos 6 meses y la estrategia que estoy utilizando, si lo hubiera seguido utilizando, también me hubiera dado buenos resultados. Entonces, mirar tanto al pasado como al presente nos va a ayudar mucho para poder obtener muchísima más información y poder comprobar al final, en definitiva, lo que a nosotros nos interesa. Si nuestra estrategia funciona correctamente o si necesitamos reajustar algo, para poder medir la máxima cantidad de temporalidades posibles y que así, bueno, pues podamos tener una estrategia mucho más completa. Más cosas, fijaros. Dice, sobre todo, bueno, si se cumplen las reglas, el setup aparece igual o varía, el stop loss respeta estructura realista, ¿vale? Todo lo que es la parte de stop loss, que al final corresponde con la gestión de riesgo, también nos interesa mucho. Y luego tenemos que registrarlo todo, ¿vale? A la hora de realizar un backtesting, da igual que sean entradas mejores, entradas peores, entradas de las que nos sintamos más orgullosos, de las que nos podamos sentir a lo mejor menos orgullosos. Siempre tenemos que registrar todas las entradas, no nos tenemos que saltar ninguna, porque al final toda la información que nosotros podamos recopilar es muy valiosa. Si hace una entrada que digamos, oye, no es que esta entrada no cumplía con lo que yo trabajo, me he saltado las normas, da igual, no pasa nada, registrarla exactamente igual, porque aunque os hayáis saltado las normas, sigue siendo muy valioso porque al final nos va a ayudar a detectar una debilidad que a lo mejor vosotros habéis tenido en un momento determinado y ya no solamente para registrar los resultados que habéis obtenido, el ver que os haya ido bien o que os haya ido mal, sino decir, oye, pues mira, aquí no controlé mis emociones, lo tengo en cuenta, es algo que tengo que valorar y con lo cual, bueno, pues es algo que tendré en cuenta de cara también a un futuro, ¿vale? Como aspectos también a limitar, aspectos a controlar. Estadísticas, siempre tenéis que sacar estadísticas, ¿vale? Los ratios promedio que soléis tener, las expectativas, el drawdown medio también que tenéis habitualmente, el capital final, más o menos cuando terminéis el mes, cuál suele ser el porcentaje de ganancias, según todo la gestión de riesgo que vosotros estéis teniendo, ¿vale? El riesgo que vosotros estéis limitando en todo momento. Todos estos aspectos es importantísimo que siempre los tengáis en cuenta. ¿Vale? Y luego tenemos el paso 6. El paso 6 es importantísimo, porque al final, claro, yo mido estos pasos, os he dicho que la temporalidad es importante, que necesitamos al final más o menos unos 6 meses al menos para poder empezar con un backtesting y luego ya a partir de ahí, pues cuanto más temporalidad tengamos, mejor. Entre los 12 y 24 meses, pues es algo que suele ser lo apropiado para poder comprobar realmente la validez de nuestra estrategia con el paso del tiempo. Hay mucha gente que se impacienta, ¿vale? Hay mucha gente que lleva poquito tiempo, es verdad que llevan quizás a lo mejor poquito tiempo operando en trading, pero dicen, oye, yo llevo poquito tiempo, pero es que quiero tener ya buenos resultados, quiero hacer bien las cosas. Es un poco, a lo mejor, una prisa excesiva, yo creo, en esos casos. Y el tener mucha prisa cuando estamos operando no es bueno. Entonces eso lleva a que hay mucha gente que se precipita, que quieren ver resultados cuanto antes, entonces empiezan a evaluar y quizás a lo mejor la temporalidad todavía no es la adecuada para poder comprobar realmente la viabilidad de nuestra estrategia. En estos casos yo lo que digo es que tengáis mucha paciencia, ¿vale? Porque yo me he encontrado muchísima gente en el trading que vienen pues al final con muchas prisas, dicen, oye, yo acabo de empezar, pero es que quiero ver ya resultados, quiero ganar dinero y las prisas no son buenas, ¿vale? Y la mayor parte, por no decir todo el mundo que empieza así, al final
termina dejándolo del trading porque se frustran, porque no van al ritmo al que les gustaría ir, al que les gustaría sacar esa rentabilidad. Entonces, al final, bueno, en definitiva, terminan perdiendo bastante capital y dejando el trading de manera definitiva. Entonces, la paciencia es algo que se paga en todos lados y en trading os aseguro que también, por supuesto. El no ir con prisas, saber dónde estamos, saber que el trading pues es algo estratégico, es algo de mucha paciencia, que tenemos que hacer muy, muy bien las cosas, ¿vale? Antes de precipitarnos, antes de operar. Hay mucha gente que, bueno, ya está empezando y solamente quieren ver su cuenta crecer y es un error, sino que al final, si tienes paciencia, haces bien las cosas poco a poco, los buenos resultados terminan llegando, pero tenemos que darles tiempo. Con lo cual, no tengáis prisa, ¿vale? Y cuando vosotros hayáis estado siguiendo los pasos de atrás, de los que os he estado hablando, para poder evaluar si realmente vuestra estrategia os puede llegar a dar buenos resultados, es fiable, no es fiable, en definitiva, bueno, pues al final, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para poder operar de manera correcta? Una vez que ya hayamos comprobado todo eso, es cuando sí que podemos dar el gran paso, ¿vale? Entonces, preguntas también que nosotros nos tenemos que hacer para poder comprobar realmente la fiabilidad de nuestra estrategia es si funciona en tendencia, ¿vale? Si nosotros, al final, cuando las mejores operaciones siempre se hacen cuando estamos trabajando en tendencia alcista, tendencia bajista. Cuando el precio está lateralizado, puedes hacer alguna entrada, pero no es igual. Siempre las mejores operativas se realizan, ya os digo, cuando el mercado realmente está en una tendencia clara, porque al final eso es lo que nos ayuda es a poder determinar si estamos operando en favor o si estamos operando, por ejemplo, en contra de tendencia. Entonces es un punto que tenemos que tener en cuenta. Si funciona también en rango, conviene que funcione en ambas, ¿vale? Que sea lo suficientemente flexible para que yo pueda operar si el mercado está en tendencia, ya sea alcista o bajista, o si está en una lateralización. Luego, al final, el operar de una u otra manera también requiere que ajustemos el riesgo. Quizás si en lateralización vemos más riesgo, exponemos menos capital, lógicamente, ¿vale? Entonces es un poco pues poder trabajar según las condiciones del mercado y al final tener una flexibilidad lo suficientemente amplia como para poder tener buenos resultados en trading. ¿Funciona igual por la mañana o por la tarde? Importante también, ¿vale? Sabéis que trabajar dentro de un horario adecuado, dentro del horario de mayor liquidez posible en trading, es imprescindible, es importante. Así que, bueno, en definitiva, también tener en cuenta este tipo de aspectos os va a ayudar muchísimo a poder mejorar vuestra estrategia y poder hacer bien las cosas. Si se derrumba en alta volatilidad, lógicamente, cuando hay mucha volatilidad, también depende un poco de la volatilidad. No es lo mismo la volatilidad que se genera cuando hay un fundamental importante y el mercado se descontrola, a la volatilidad que se genera cuando realmente el gráfico tiene mucha liquidez y se está moviendo en favor de tendencia y eso al final también, bueno, pues facilita muchísimo a la hora de que nosotros podamos tomar decisiones de entrada. ¿Vale? En definitiva, el poder valorar este tipo de aspectos a nosotros nos va a ayudar muchísimo para poder tomar buenas decisiones. El no operar antes de tiempo, operar bajo ciertas condiciones y hacer bien las cosas, al final, como todo, se termina aprendiendo también en trading. ¿Y qué pasa en noticias? Siempre lo he dicho, justo antes de un fundamental no abramos entradas. Justo antes de un fundamental tenemos que tener paciencia, tenemos que tener calma, hacer bien las cosas, al final un poco pues el proceso por el que realmente, bueno, pues tenemos que pasar, al final en definitiva pues es un poco comprobar, valorar los fundamentales que se publican, las reacciones por parte del mercado y luego ya a partir de ahí tomar decisiones, ¿no? Si tenemos que trabajar de una o si tenemos que trabajar de otra manera. Pero siempre todo muy, muy metódico, ¿vale? Por eso siempre algo que digo, tenemos que tener una estrategia de trading anotada, la tenemos que tener por escrito para no saltarnos ningún paso. Luego, según vosotros vayáis teniendo ya más formación, más experiencia, conozcáis mejor la estrategia, ya no tendréis tanta necesidad de mirar ese papel, pero sí conviene que lo tengáis todo por escrito para aseguraros de que no hay nada que se os pase. Víctor, me decías, ¿hay alguna plataforma de backtesting que puedas recomendar? Yo lo hago todo manual, ¿vale? A mí me gusta hacerlo yo misma, realmente. Me imagino que habrá, porque al final, a ver, siempre hay de todo, pero a mí personalmente siempre me ha gustado hacer yo las cosas por mí misma y comprobar esas valoraciones para poder evaluar realmente, pues, si una estrategia es válida o no es válida, ¿vale? Yo siempre prefiero utilizar, como os digo, mis propios criterios y que no me lo den hecho en ese sentido, porque al final es algo bastante subjetivo. Yo personalmente lo que sí que os digo es que para poder tener buenos resultados y poder comprobar realmente que vuestra estrategia sea fiable, sea viable, conviene que seáis vosotros mismos los que valoréis y evaluéis realmente la fiabilidad de vuestra estrategia. ¿Vale? Siempre es muchísimo mejor así.
De todas maneras, como el martes tenemos una nueva sesión también relacionada con todo esto de la automatización, de los backtesting y demás, vamos a seguir ampliando más información, ¿vale? Ahí os seguiré contando más cosas también importantes sobre todo esto que tenéis que tener en cuenta y que lo vamos a estar valorando. Así que chicos, bueno, hasta aquí la sesión de hoy. Espero que os haya servido, que os haya venido bien. No os perdáis la del martes de la semana que viene, que vamos a seguir valorando muchas más cosas que estoy segura también que os van a ser de utilidad. Así que no conozco la plataforma. Víctor, ¿me está haciendo FX Replay? No lo sé, ya os digo porque yo lo hago por mi cuenta, todo lo que es la parte del backtesting. Ya os digo, yo lo que os puedo decir es que prefiero hacerlo manual a que haya algo automatizado que en ese sentido siempre al final no os lo va a poder dar de una manera lo suficientemente óptima, por lo menos así lo hacéis vosotros. Así que chicos, que tengáis un buen día. Nos vemos, recordad, el próximo martes y seguimos con más y os sigo ampliando más información.